príncipe de la ciudad. Capítulo 7, 1884, Las guerras de Tong. Vannevar corría por un angosto callejón oscuro, flanqueado por inmensas hileras de casas de estilo victoriano levantadas la una junto a la otra. Una turba enfurecida aullaba pisándole los talones. Giró a la derecha en una intersección al final del callejón y se topó con que no había salida. El griterío a su espalda se tornaba ensordecedor por momentos. Se encontraba en Chinatown, perdido en medio de un dédalo de calles estrechas y sucios callejones. Los edificios victorianos de roble que ascendían hasta las dos plantas lo encajonaban igual que las paredes de un cañón escarpado. La muchedumbre apareció en la esquina y, al divisarlo, se detuvo en seco. Una docena aproximada de Highbinders, gánsteres de Chinatown ataviados con pijamas de seda negra, tocados con sombreros de ala ancha y armados con hachas pequeñas y revólveres, comenzaron a dirigirse hacia él, caminando muy despacio. Vannevar rugió a la multitud, enseñando los dientes, y los rufianes aminoraron el paso, su determinación se tambaleó, pero entonces uno de ellos gritó algo en chino y, agitando la mano en el aire, volvió a impulsarlos hacia adelante. Saltó sobre ellos con un siseo, con los ojos encendidos de un rojo brillante. Los rufianes retrocedieron, amedrentados por el inesperado ataque del vampiro. Vannevar aprovechó su pánico momentáneo, giró en redondo y se elevó por los aires para aterrizar en la accidentada pared del edificio más cercano, desde donde se abrió paso hasta el tejado ayudándose de sus garras. Los Highbinders clamaron y saltaron tras él, pero ya se encontraba demasiado alto, lejos de su alcance. Uno de ellos disparó su pistola y el proyectil se incrustó en la fachada de la casa, cerca de la cabeza de Vannevar. Un hacha se clavó en la pared, a su lado, y otra le produjo un rasguño en la pierna, pero para entonces ya había coronado el tejado y se había puesto a salvo, mientras los vociferantes gánsteres proferían airadas invectivas contra él. A salvo por el momento, se puso de pie y oteó el paisaje de los tejados de Chinatown, orientándose, preguntándose cómo les estaría yendo a Sweet y Margaret. Las guerras Tong asolaban Chinatown desde hacía años, pero recientemente la violencia había alcanzado su paroxismo. Ahora había vástagos poderosos que respaldaban a los Tongs, proporcionándoles armas y dinero e incitándolos a efectuar atentados, secuestros y asesinatos. Se libraba la guerra a plena luz del día, los contratos de asesinato se exhibían a la vista de todos, en callejones y escaparates. Aunque los diarios lanzaban campañas periódicas contra los numerosos fumaderos de opio de Chinatown, sus salones Fantan, sus burdeles y su reconocida trata de blancas, la policía de la ciudad solía recibir sobornos y la actividad de Chinatown se mantenía inalterable. Chinatown estaba regentada ahora por dos vástagos enfrentados, el antiguo abuelo, que ya llevaba más de 3 décadas viviendo allí, y una relativamente recién llegada, una mujer a la que llamaban la viuda. Ambos se habían enzarzado en una cruenta guerra por ver quién se quedaba con el territorio, y se valían de los Tongs locales como herramientas para prevalecer en su mortífera lucha por el poder. Vannevar y su pequeña familia se habían visto involucrados en el conflicto contra la voluntad del Ventrue. La viuda había llegado de China a petición del príncipe Cyrano, que esperaba que la presencia de otro vampiro asiático en Chinatown obligara al abuelo a abdicar. Vannevar había puesto en duda lo acertado de esa acción, pero Cyrano había insistido. La viuda había llegado hacía pocos años, a bordo de un barco procedente del lejano oriente, acompañada por un miembro del clan Tremere, un antiguo misionero español llamado Don Benedicto. El príncipe había solicitado a Vannevar que ayudara a la viuda en su cruzada, y por oneroso que le pareciera al Ventrue, no tenía lugar a elegir. Diezmado su territorio, con su influencia política pasando por unas permanentes horas bajas, debía cooperar o arriesgarse a despertar las iras de Cyrano y, probablemente, las de la camarilla al completo. Una carta de Texas le había advertido de que estaba siendo vigilado de cerca desde el asesinato de Dugan, y que oponerse a las exigencias del príncipe no sería acertado. Se había visto obligado a cumplir los deseos de Cyrano con respecto a la viuda, quedando relegado su papel a poco más que el de teniente al servicio de la mujer. Vannevar, aún en el tejado, cruzó al otro lado y se fijó en una intersección lejana, aguzando el oído, ignorando el clamor que perduraba en la calle mientras los atónitos Highbinders debatían a viva voz sobre la fuga sobrenatural de la que acababan de ser testigos.
Vannevar sabía que Margaret y Swede estaban ahí fuera, en alguna parte. A 5 bloques de distancia, oyó el distante entrechocar de armas y gritos de hombres, y supuso que Swede y Margaret estaban en problemas. Recorrió los tejados a toda prisa, siguiendo la hilera de edificios, sin permitir que la herida de su pierna le estorbara. Unos cuantos saltos lo impulsaron y sobrevoló las calles que discurrían 2 pisos más abajo, con su capa negra ondeando tras él. Siguió el sonido de la batalla y encontró al fin a sus 2 chiquillos, atrapados en un callejón, con 2 grupos de bandidos del abuelo cerrándoles las 2 posibles vías de escape. Y no todos estos Sigbinders eran humanos. Había varios ghouls entre ellos. Swede y Margaret recibían el apoyo de un puñado de hombres de la viuda, pero la suya era una resistencia fútil. Varios de los esbirros de la viuda yacían sin vida en el suelo. Vannevar saltó desde el borde del edificio, descendió una altura de 2 plantas y aterrizó directamente en el seno de los seguidores del abuelo. Se abrió paso entre ellos con las garras, enfurecido, espantándolos en medio de gritos y alaridos, permitiendo que Margaret y Swede pudieran salir de la encerrona y huir del callejón. Vannevar partió en pos de ellos, dejando a los hombres de la viuda a merced de los Sigbinders restantes. Corriendo a gran velocidad, los 3 vampiros escaparon de Chinatown y descendieron por la colina hasta alcanzar la costa de la barbarie y la seguridad de su hogar. «Volved al hotel», ordenó Vannevar cuando hubieron cruzado la frontera de Chinatown. «Asearos y, Swede, cuídate esa herida. Tengo otros asuntos que atender». Swede presentaba un corte en la frente, de resultas de una reyerta anterior con el temido secuaz del abuelo, Sullivan. «Tú también estás herido», le dijo Margaret a Vannevar, señalando la pernera ensangrentada que cubría la herida de bala. «Nada grave. Vosotros volved a casa y estad alerta. Tengo que regresar y ver a la viuda». Cyrano ya no confiaba en su confederado Tremere, don Benedicto, para que le ayudara a controlar a la viuda, y había ordenado a Vannevar que actuara en calidad de embajador ante ella. Lo cierto era que Vannevar hacía poco más que de chico de los recados. Cyrano había dejado escapar pocas oportunidades de denigrar a Vannevar en los últimos años, y se esforzaba por dejar bien claro a los demás vampiros de la ciudad que no sentía ningún respeto por el primogénito Ventrue. Vannevar se encaminó hacia Chinatown, pero esta vez pasando por la calle California, una ruta que circunvalaba sin peligro el escenario de la batalla. Al torcer en DuPont, encontró la puerta señalada con la leyenda Las 6 compañías y entró en la guarida de la viuda. La mujer lo recibió en sus aposentos privados, donde se sentó en una silla semejante a un trono que coronaba un estrado bajo. Esta noche se cubría con espléndidas sedas rojas y púrpuras, imbricadas de oro. Un amplio abanico de papel de arroz aleteaba en su mano, ocultándole el rostro. «Vengo a informar del enfrentamiento de esta noche», dijo Vannevar, una vez dentro y tras dedicarle una reverencia por puro compromiso. «Excelente», respondió la viuda, abanicándose. «¿Qué tal nos ha ido?» «No demasiado bien. Hemos sufrido varias bajas». «¿Pero cuántas ha sufrido el abuelo?» «Al menos tantas como nosotros». La viuda recogió su abanico, revelando un semblante grotesco. Era una Nosferatu, con la cabeza deforme incrustada de 2 ojos porcinos emplazados sobre un hocico acampanado y una boca retorcida inhumanamente por los curvos colmillos que le cuajaban la boca. «Bien», arrulló la viuda. «Pronto tendremos al abuelo donde queremos. Entonces podremos aplastarlo. Esta noche estás radiante». La viuda, de la que se sabía que antaño había sido una belleza, conservaba su vanidad y Vannevar había aprendido que la mejor manera de congraciarse con ella era no escatimar en halagos. Una sola queja por su parte que llegara a oídos de Cyrano podría acarrearle aún más problemas. «Gracias». Se rió por lo bajo, ocultando de nuevo su cara detrás del abanico. Se levantó de su trono y Vannevar le ofreció la mano para ayudarla a bajar del estrado. Embutidos en altos zapatos de plataforma, sus pies parecían 2 feos lechones, con los dedos achatados, casi planos, rematados por feos uñeros amarillos. «Gracias de nuevo». Le dedicó una sonrisa mientras descendía con cuidado. «Ven. Tengo algo para ti».
Vannevar la siguió en su descenso de una escalerilla trasera que comunicaba con el piso inferior, con la viuda avanzando pasito a pasito, como requerían sus pies deformados. Hemos hecho un prisionero y estamos interrogándolo. Lo condujo a una pequeña cámara oculta en la trastienda del edificio. No había ventanas en esta sala, y se habían insonorizado las paredes con gruesos colchones de algodón. Atado a una gran mesa en el centro de la habitación estaba uno de los ghouls del abuelo. Sobre su cabeza pendía un tanque de agua al que se había instalado un medidor. Cada 5 segundos, el tanque derramaba una gota de agua que iba a estrellarse contra la frente del ghoul, arrancando alaridos enloquecidos a la indefensa criatura. «Lleva ahí varios días», susurró la viuda. «Pronto hablará». Vannevar reparó en las yemas ensangrentadas de los dedos del ghoul y comprendió que le habían arrancado las uñas. Conforme fueran creciendo de nuevo, la viuda seguiría extrayéndoselas. «Excelente». Vannevar sonrió, aunque el espectáculo le revolvía el estómago. Hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que la viuda estaba loca de remate. Muchos Nosferatu lo estaban, según había descubierto. Pero no había forma de saber qué efecto tendría la maldición del clan sobre su víctima. Algunos, como Sergei, se tornaban introspectivos y buscaban la verdad, otros, como la viuda, se asomaban al abismo de la locura y, en ocasiones, iban un paso más allá. La viuda se deleitaba con el dolor y el sufrimiento de los demás. Vannevar pensaba a veces que lo que quería la mujer no era tanto ganar la guerra con el abuelo sino limitarse a pelear en las calles, descargando más muerte y dolor sobre la comunidad. Los Tongs, cierto era, existían desde mucho antes de que diera comienzo la batalla entre los dos vástagos, pero ahora, bajo la influencia de ambos vampiros, la violencia y los asesinatos habían experimentado un aumento considerable. Los vecinos de Chinatown vivían atemorizados, temerosos de salir de casa por la noche. Hoy, Vannevar había estado a punto de perder a sus 2 chiquillos en este conflicto sin sentido. Había discutido con Cyrano en un intento por forzar un tratado de paz, pero el testarudo Tremere, aunque comprendía que tal vez hubiera sido un error incitar a la viuda y promover la guerra, no estaba dispuesto a dar marcha atrás. En lugar de negociar buscando la paz, Cyrano continuaba alimentando la contienda, con la esperanza de lograr una victoria decisiva sobre el abuelo. Vannevar, no obstante, sabía que las probabilidades de alcanzar una resolución a corto plazo eran mínimas. El abuelo, con independencia de la cuantía de las bajas entre sus filas, parecía poseer un interminable abastecimiento de fuerzas de reemplazo. Tras debatir acerca de los futuros planes de batalla con la viuda, Vannevar se despidió y regresó a su hogar en la costa. Eran casi las 3 de la mañana. Vannevar y su familia vivían ahora en el Hotel Occidental, un edificio modesto de la calle Jackson, cerca de la costa de la barbarie. Distaba de ser tan lujoso como su antigua vivienda, se habían visto obligados a acudir a esta zona por culpa de la inexorable absorción del dominio de Vannevar por parte de Cyrano. Cuando llegaba a la entrada trasera del hotel, salió de la oscuridad un hombre alto y muy delgado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Vannevar cuando reconoció al hombre. Se trataba de Chi, el antiguo ghoul de la familia. «He venido para solicitar tu ayuda». Chi estaba violando el territorio de Vannevar al acudir aquí. Vivimos tiempos desesperados. Vannevar, temiéndose una encerrona, no se acercó y se mantuvo a 2 metros de distancia del ghoul. La temeridad de su enemigo lo enfurecía y amedrentaba a la vez. Desconocía que el abuelo y la familia estuvieran enterados del paradero de su refugio. Sin proponérselo, sus ojos se fijaron en las ventanas del segundo piso, donde deberían estar Margaret y Sweet. «No temas», dijo el ghoul, adivinando el pensamiento de Vannevar. «Estoy solo. No busco la guerra, sino la paz». Chi explicó que representaba a Kwon, una integrante de la familia, la hermosa mujer de ojos verdes que vislumbrara Vannevar fugazmente en un callejón oscuro la noche en que asesinaron a Snake Webcam. «¿Qué quiere tu señora? Le gustaría hablar contigo esta noche». Chi era un ghoul viejo y artero, Vannevar lo sabía, pero al escuchar sus palabras se convenció de que podía confiar en él, al menos por esa noche. «He jurado por mi honor que no te haría ningún daño», dijo Chi, como si pudiera leer los pensamientos de Vannevar. «Llévame junto a ella».
El lugar de reunión era la Plaza Portsmouth, el antiguo centro de la ciudad, convertido ahora en un pequeño y agradable parque con árboles y bancos, situado en la frontera entre Chinatown y la costa de la barbarie. Cuando llegaron Vannevar y Chi encontraron a Kwon sola, sentada en un banco de madera en el rincón más apartado de la plaza. Chi le indicó a Vannevar dónde estaba la mujer, antes de retirarse a algunos metros de distancia, concediéndoles algo de intimidad sin perderlos de vista. Hola, saludó Kwon, en voz baja, cuando se acercó Vannevar. No se levantó del banco pero volvió la cabeza hacia arriba, contemplándolo con sus llamativos ojos verdes. Su voz era prístina, musical, tañida aún con el acento de su China natal. Kwon pasaba poco tiempo en el mundo exterior y su inglés no estaba pulido como el de otros miembros de la familia. Me han dicho que deseabas verme. Vannevar se quedó de pie delante de ella. Como ocurriera la primera vez que la vio, se sintió conmovido por su belleza y su gracia contenida, pero procuró no dejarlo entrever. Sí. El asunto reviste la mayor urgencia. Por favor, siéntate. Era una invitación, no una orden. Vannevar se sentó en otro banco, enfrente del que ocupaba Kwon. La mujer no se anduvo con rodeos. Debemos traer la paz a Chinatown, anunció, inopinadamente. Es el abuelo, tu antiguo, el que prefiere la guerra. Eso no es cierto. La viuda promueve la violencia, los asesinatos y la muerte. Alimenta la guerra. Era verdad y Vannevar lo sabía. El abuelo solo peleaba por conservar lo que le pertenecía. ¿Qué esperas que haga yo al respecto? Estaba seguro de que la familia sabía qué posición ocupaba actualmente dentro de la estirpe de la ciudad. Puedes mantenerte al margen. Apártate y aparta a tu familia del conflicto. Sin tu ayuda, la guerra terminará por llegar a un punto muerto y podrá firmarse un tratado de paz. ¿Y si no? Si no, respondió Kwon, la viuda vencerá, pero solo de momento. El abuelo dispone de grandes recursos y su venganza será terrible. ¿Por qué me cuentas todo esto? Quebrantas tu lealtad al abuelo. Kwon agachó la cabeza. Nunca haría algo así, dijo, mirándose las delicadas manos blancas que tenía recogidas en el regazo. ¿Cuáles son las intenciones de tu señor? Preguntó Vannevar, presionándola para que revelara los planes de la familia. Estaba seguro de que el abuelo tenía planes futuros para la ciudad. Aunque hablaba poco de ello, Vannevar seguía sufriendo pesadillas recurrentes en las que se le aparecía una enorme bestia siniestra de brillantes ojos rojos. Estaba seguro de que los sueños tenían algo de proféticos, que predecían un futuro en el que el abuelo actuaría por fin. Eso no puedo decirlo, contestó Kwon, sin levantar la mirada. No puedo traicionar al abuelo. Vannevar guardó silencio. Kwon volvió la vista hacia él. Todavía faltan años para que se produzca el conflicto definitivo. Ahora no puede decidirse. Chi lo ha visto y me lo ha contado. Vannevar miró al lugar en que se había apostado el ghoul, en la sombra, a la espera. Sabía que el aguzado oído de Chi captaba hasta la última palabra que estaban intercambiando, aunque hablaran en susurros. No te mentiría, Vannevar. El Ventrue la miró a los ojos y supo que decía la verdad. ¿Por qué yo? ¿Por qué no se lo propones al príncipe? Porque tú eres un hombre noble, un hombre de honor. Lo supe la primera noche que te vi, la noche en que Delfonso visitó al abuelo. Esa fue la noche en que traicioné a Delfonso, repuso Vannevar, con amargura. Me pidió consejo y respondí con mentiras. Hiciste lo que creías que sería lo mejor para la ciudad, Vannevar, incluso a costa de traicionar a un amigo. Fue muy beneficioso que Delfonso renunciara al trono. Vannevar prestaba atención. Se había dicho eso mismo en muchas ocasiones, aunque en vano. No se sentía absuelto. Hiciste lo que pensabas que era lo mejor en ese momento. ¿Lo harás ahora? Vannevar no sabía qué responder. Quebrantar su alianza con la viuda supondría un revés para el príncipe. Cyrano no permitiría que la traición quedara impune. Me da miedo correr el riesgo. No sé. Ahora fue él el que apartó la mirada de la determinación que veía en los ojos de Kwon. Chi se acercó a ellos, colocándose en silencio a espaldas de su señora. Tenemos que irnos, dijo el ghoul.
Antes de que nos echen en falta. Vannevar alzó el rostro, desconcertado. ¿No sabe el abuelo que habéis venido a hablar conmigo? No, respondió Kwon, incorporándose. Chi y yo hemos decidido actuar por nuestra cuenta en lo que a este asunto concierne. Vannevar se quedó sentado en el banco, viendo cómo la pareja se perdía en la oscuridad. A la noche siguiente, Vannevar llevó a Margaret a visitar el salón de la primogénita toreador, Marie Richard, en la cima de Russian Hill. La menuda francesa se había erigido en mecenas de las artes de San Francisco. Muchas galerías y teatros debían su existencia a la capacidad para recaudar fondos de Marie, y era de dominio público que nadie en la ciudad había hecho más que ella por fomentar el crecimiento artístico y cultura de San Francisco en las 2 últimas décadas. María abría su hogar a las visitas 2 veces a la semana, para recibir a artistas, escritores y otros bohemios de pro. Oscar Wilde, durante su visita de 1882, no se había perdido una sola gala, como tampoco hicieran muchas otras celebridades que habían recalado en la ciudad a lo largo de los años. Sus invitados eran siempre interesantes y los debates, intensos. Margaret, que se quejaba a menudo de que Vannevar nunca la llevaba lejos de casa, había depositado grandes expectativas en la velada. La espaciosa casa de Marie se erigía casi en la cima de la empinada cara norte de Russian Hill, desde donde se miraba en la bahía de San Francisco, con una vista que abarcaba Fisherman's Wharf y la isla de Alcatraz, que en esos momentos era un puesto militar. Russian Hill se había convertido en una célebre zona residencial y, al igual que Nob Hill y Telegraph Hill, estaba cubierta por completo de casas y edificios de apartamentos. Vannevar y Margaret llegaron cerca de la medianoche. Pese a lo intempestivo de la hora, encontraron la casa aún repleta de invitados. La doncella de Marie los recibió en la puerta y recogió sus abrigos. Vannevar condujo a Margaret al salón principal antes de dejarla sola para que se divirtiera con los invitados. Era una joven tenaz, sociable y hambrienta de conversación, y Vannevar había comprobado que lo mejor era dejarla a su aire. Buscó a la anfitriona y encontró a Marie replegada en una esquina junto a Ned Greenway. Greenway era oriundo de Baltimore, un habitante del este que había llegado a San Francisco hacía algunos años en calidad de representante de ventas de la casa de champán Moon. La ciudad y su clima resultaron de su agrado y había decidido quedarse, aunque, al descubrir enseguida la deplorable falta de abolengo social de San Francisco, se propuso remediar la situación y comenzó a organizar opulentos cotillones y a escribir una columna de sociedad para el Chronicle de San Francisco. Tras alcanzar el reconocimiento como dictador social de la urbe, su opinión era tenida en alta estima por los llamados 400, la clase alta de la ciudad. Greenway era un asiduo visitante del hogar de Marie y ella lo agasajaba, aprovechándose de su influencia para recaudar fondos para obras de arte, museos, galerías y salas de teatro. Tras coger un vaso de vino tinto de la bandeja de un camarero itinerante, Vannevar se sumó a la pareja. Buenas noches, señor Thomas, sonrió Greenway ante el acercamiento de Vannevar. Me alegro de volver a verle. Vannevar devolvió el saludo, antes de felicitar a la anfitriona por el éxito de la velada. Está muy animado, convino Marie, con una sonrisa. Bierce me envió una nota disculpándose por no poder asistir, pero casi todos los invitados relevantes están presentes. Ambrose Bierce, periodista e íntimo amigo de Marie, también residía en Russian Hill. Bierce escribía para el competidor Examiner, su jefe era un enérgico y joven publicista llamado William Randolph Hearst. El Examiner estaba llevando a cabo una campaña para desbancar a Greenway como árbitro social de la ciudad. Qué pena, bufó Greenway. ¿Te has enterado de lo de los Stanford? Preguntó María Vannevar, intentando cambiar de tema. He oído que el pequeño Leland está enfermo. Sí, asintió Marie, pero su estado ha empeorado, o eso me ha contado Ned. Greenway lo confirmó. El joven, que ya contaba 15 años de edad, había contraído la fiebre tifoidea. Los doctores temían que no pudiera recuperarse. Lamento oír eso, dijo Vannevar. Lo sentía de corazón. Quería al pequeño y sabía que sus padres lo adoraban. Era el único retoño de los Stanford, y Vannevar sabía que el padre pensaba entregarle todas sus posesiones en cuanto alcanzara la edad suficiente. Es desolador, convino Greenway, antes de disculparse y alejarse,
tras divisar en la otra punta de la sala a alguien con quien quería hablar. Nos veremos más tarde. Vannevar y Marie esbozaron sendas sonrisas. ¿Alguna nueva?, inquirió Vannevar en cuanto Gringoire se hubo alejado. Marie era su última aliada, su única amiga dentro de la primogenitura, y dependía de ella para conseguir información que de otro modo le estaría vedada. Marie negó con la cabeza. Nada interesante. Me han propuesto una posible capitulación en Chinatown. Hacía tiempo que Marie abogaba por la instauración de la paz en Chinatown. No he encontrado a nadie que me apoye, dijo Marie. La mayor parte de la primogenitura estaba de parte de Cyrano, por un motivo u otro. La viuda, claro está, había sido seleccionada cuidadosamente, y la nueva primogénita bruja, Sarah, también le apoyaba, por miedo a perder sus territorios del ensanche occidental si se opusiera a las exigencias de Cyrano. El comodoro, que seguía siendo un viejo conocido en las dársenas del embarcadero, solía respaldar a Cyrano, y no se esperaba que el último primogénito Gangrel, recién llegado al puesto, fuera a interponerse en el camino del príncipe. Delfonso había dejado de asistir a las reuniones del consejo. Me temo que no puedo darte demasiadas esperanzas, se lamentó Marie. El control de Cyrano parece absoluto. ¿Quién es ese?, preguntó Vannevar, cambiando de tema. Había reparado en un vampiro alto y delgado que coqueteaba con Margaret en la otra punta de la sala. Un nuevo chiquillo de Sarah. Tal vez deberías prevenir a Margaret. Pienso hacerlo. Ven, dijo Marie, al avistar a uno de sus invitados que bajaba las escaleras. Quiero que conozcas a ese hombre. Marie presentó a Vannevar a un hombrecillo de ascendencia japonesa llamado Iwo. Iwo, según Marie, era un adivino muy dotado. El hombrecillo recibió el cumplido con risas. Aparentaba 50 años o más y una perilla rala y cana le adornaba la barbilla, pero cuando se reía su rostro se iluminaba igual que el de un chiquillo. Marie es muy amable al decir eso, pero no es nada especial, se lo aseguro. Ah, tonterías, repuso Marie. Puedes hacerlo mejor, Iwo, regañó al japonés. Ve arriba con Vannevar y léele el futuro. En estos momentos necesita toda la ayuda que pueda conseguir. Marie sonreía pero parecía sincera. Iwo arqueó las cejas al escuchar sus palabras. Tiene razón, sabes, sonrió Iwo a Vannevar, cambiando de parecer por las buenas. Creo que sería beneficioso, tal vez. ¿Quién sabe? Por favor. ¿Me permite? Vannevar sonrió, sintiéndose un poco bobo, pero le siguió la corriente. Confiaba en Marie y sabía que no haría algo así sin un buen motivo. Vannevar acompañó al hombrecillo a un dormitorio de la planta de arriba. Se enteró de que Iwo ya había leído el futuro a muchos invitados esa misma noche. Bueno, ¿qué le trae por América, señor? Vannevar se dio cuenta de que desconocía el nombre completo del hombre. Llámame Iwo. Iwo a secas. No abundaban los japoneses en la ciudad, puesto que su gobierno feudal y aislacionista los mantenía apegados a su isla. Los primeros ciudadanos nipones habían llegado a San Francisco en 1873, después de que su barca fuera arrastrada a alta mar, donde fue recogida por un buque mercante americano que se dirigía a California. Nuestro gobierno afloja los nudos poco a poco, respondió Iwo. He salido de nuestra isla para conocer mundo. Soy muy curioso, añadió, guiñando un ojo. Vannevar se sentó en la silla que le indicó Iwo. Ponte cómodo. ¿Has oído hablar del primer Qing? No, admitió Vannevar. Es un antiguo método, explicó Iwo, que ahora rebuscaba en el interior de un baúl, utilizado desde hace tiempo por aquellas personas que desean conocer el futuro. Los japoneses lo hemos adoptado de nuestros vecinos, los chinos, pero creo que el concepto básico es incluso anterior a ellos. Vannevar, al recorrer la estancia con la mirada, comprendió que Iwo debía de estar alojado allí mismo, en casa de Marie. El japonés sacó algo del baúl. ¡Ja! Exclamó, triunfal. Sostuvo en alto una gran bolsa de terciopelo que encerraba algo redondo y pesado. Con una sonrisa, Iwo la acercó a la chimenea, donde todavía refulgían las brasas candentes de un fuego anterior.
Dejó la bolsa en el suelo y removió las cenizas hasta reavivar una pequeña llama. Verás, todas las cosas son una sola con el todo, ¿no es así? Por decir algo, Vannevar se mostró de acuerdo, aunque con qué, no estaba seguro. Si una cosa está vinculada a otra y a otra y a otra, nada podrá afectar a esa cosa sin afectar también a las demás. Sí. Las brasas brillaban ahora con fuerza. Eagle soltó el atizador y aflojó los cordones que cerraban la bolsa. Por lo general, para este tipo de lectura utilizo una concha de tortuga o el omoplato de un ciervo, pero en tu caso necesitaré algo especial. Guiñó un ojo a Vannevar y extrajo de la bolsa una osamenta humana, amarilla, a la que le faltaba la quijada. Vannevar se mostró sorprendido. No te preocupes. Su propietario murió por causas naturales, y le pagué bien por su calavera hace muchos años. Su esposa y sus hijos todavía subsisten gracias a aquel dinero. Con cuidado, depositó el cráneo en la chimenea, distribuyendo las brasas para proporcionar el máximo de calor sin tocar ni chamuscar el hueso. Ahora tenemos que esperar, dijo Eagle, acuclillado delante de la chimenea, sin perder de vista la osamenta. Un momento después se escuchó un chasquido cuando se agrietó el cráneo a causa del calor. Eagle lo sacó de inmediato, con cuidado de no desprender ninguno de los trozos que se habían fracturado. Eran estas grietas al azar las que iba a examinar, y a partir de ellas predeciría el sino de Vannevar. El Danro observó con curiosidad cómo el hombrecillo colocaba la calavera encima de una mesa y la estudiaba con detenimiento, girándola, manejándola con precaución para no quemarse los dedos. Ya. Ajá, decía, como si de un médico que auscultara la garganta de un paciente se tratara. Sí, desde luego, concluyó, enderezándose. Ahora veo por qué insistía tanto Marie en que te leyera el futuro. Eres una persona de lo más interesante. Eagle se fijó en algo más que había pasado por alto en la calavera y se inclinó de nuevo para estudiarlo. Sí, claro que sí, dijo, satisfecho después de haber comprendido todo lo que podía contarle la calavera. Vannevar aguardaba, impaciente. ¿Y qué ha ocurrido?, preguntó, al fin. Te enfrentas a graves decisiones, según veo. Decisiones que podrían afectar al destino de muchos. ¿Te ha dicho lo que debería hacer?, preguntó Vannevar, curioso por saber si era cierto que el hombrecillo había visto algo o si estaba inventándoselo todo. Un hombre sabio escogería la senda de en medio frente a tales dificultades. Ese camino terminaría por conducirte al triunfo, aunque puedo ver que te aguardan grandes obstáculos y sufrimientos. Eso era todo lo que estaba dispuesto a contarle Eagle. De nuevo en la planta baja, Marie encontró a Vannevar y le preguntó cómo había ido la sesión. Bien, supongo. No sé si tengo que hacerle caso o no. Oh, puedes fiarte de Eagle, eso seguro, le aseguró Marie. Escucha sus palabras. Yo confío en él con los ojos cerrados. Vannevar y Margaret abandonaron el convite a las 3, su carruaje llegó puntual a recogerlos en la colina. Camino de casa, el Ventrue previno a su chiquilla contra el joven bruja con el que ésta había pasado casi toda la noche, y le aconsejó que no se codeara con sus enemigos. Lo que ocurre es que no te fías de mí, repuso Margaret, con petulancia. Vannevar cedió terreno. No te estoy pidiendo que dejes de verlo, explicó. Lo único que digo es que deberías andarte con ojo, nada más. No podemos bajar la guardia en ningún momento. Margaret mantuvo su mal talante. Detestaba que le dijeran lo que tenía que hacer. Vannevar comprendió que no estaba consiguiendo más que agravar el problema y lo dejó correr. Parecía que últimamente discutieran cada vez con mayor frecuencia y que Margaret desaprobara todo lo que él decía o hacía. Pasaron el resto del camino a casa sumidos en el silencio. Vannevar se encontraba a solas en su habitación cuando alguien llamó a la puerta. Era el recepcionista del hotel, con un mensaje que habían entregado la noche anterior. Vannevar dio las gracias al ghoul y cerró la puerta. Al abrir la carta, descubrió que la remitía Stanford, desde su residencia en Nob Hill. Necesitaba ver a Vannevar de inmediato. El Ventrue quemó la misiva en la chimenea y, a continuación, se echó la capa sobre los hombros y salió del hotel. Había despedido al coche de caballos y se vio obligado a subir Nob Hill a pie.
Llegó a la mansión Stanford 15 minutos más tarde y, esperando que no fuese demasiado tarde, llamó a la puerta. Se abrió. Estaba preocupado, dijo el hombre que lo recibió. Pensaba que no te había llegado mi mensaje. He acudido en cuanto lo he leído, respondió Vannevar. El cielo comenzaba a adquirir una tonalidad grisácea conforme se acercaba la alborada. Tras invitar a Vannevar a pasar, el hombre cerró la puerta tras él. La enorme mansión estaba en silencio y tranquila, las lámparas alumbraban a medio gas. ¿Cómo se encuentra?, se interesó Vannevar. El médico dice que no durará mucho más. El pequeño está muy débil. Los ojos del padre estaban empañados de lágrimas. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? ¿Comprendes las repercusiones? Lo entiendo perfectamente, dijo el hombre, convencido. Ya se ha previsto todo. En tal caso, haré lo que me pides. ¿Dónde está su cuarto? El hombre señaló las escaleras. Vannevar subió solo. Menos de una hora más tarde, reapareció. He terminado, anunció a Stanford. Gracias, dijo el hombre, de corazón, abarcando la mano de Vannevar con las suyas, apretándola con fuerza. Nunca podrá recompensártelo. Esperemos tan solo que el pequeño Leland encuentre motivos para agradecérmelo algún día, dijo Vannevar, lanzado una mirada de soslayo, ceñuda, a las escaleras. Acto seguido, abandonó la casa de luto. Ya empezaban a colgarse coronas mortuorias en puertas y ventanas. Vannevar solicitó reunirse con Con a la noche siguiente y ella accedió. Se encontraron cerca de Fisherman's Wharf, en la parte norte de la ciudad, al pie de Russian Hill. Este era el territorio de Marie, apartado tanto de Chinatown como de la costa de la barbarie. El lugar era tranquilo a esa hora de la noche, todos los pescadores italianos se habían retirado a sus hogares para pasar la noche. Sus embarcaciones se mecían en silencio en sus amarraderos. Vannevar había informado a Marie de la celebración de este encuentro y la mujer había hecho cuanto estaba en su mano por garantizar que el vecindario estuviera libre de posibles espías. Cuando llegó al lugar de reunión, Vannevar encontró a Chi y a Kwon esperándolo. Me alegra que decidieras acudir, dijo Vannevar a Kwon. La paz es nuestro anhelo, respondió ella. Chi asintió detrás de su señora. La reunión fue breve. Vannevar le dijo que retiraría su apoyo activo a la guerra, lo que dejaría a la viuda sola enfrentada al abuelo. A cambio, Kwon le dio su palabra de que la familia capitularía a la menor oportunidad. Gracias, Vannevar, dijo Kwon. Sabemos el riesgo que corres al enfrentarte a los deseos del príncipe. También Vannevar lo sabía. Tan solo esperaba que su familia y él pudieran sobrevivir a la ira de Cyrano. Concluida la entrevista, regresó andando a la costa, reticente a correr el riesgo de que vieran su carruaje por las calles. Se encontraba en North Beach, a algunos bloques de casa, cuando se tropezó con Margaret. Parecía atemorizada, preocupada. ¿Qué sucede?, preguntó Vannevar, nada más verla. Es Sweet. Ha entrado en Chinatown, en busca de Sullivan. Vannevar masculló una maldición. Había dejado a Margaret y Sweet encargados de montar guardia en la frontera entre Chinatown y la costa, pero había hecho hincapié para que no se implicaran en ninguna reyerta a menos que fuese absolutamente necesario. Está dispuesto a ajustar cuentas con él. Ha jurado venganza. Sullivan había sido el que hiriera en la frente a Sweet hacía algunas noches. No era sino el último incidente de una larga rivalidad que enfrentaba a los dos hombretones desde que Vannevar se hubiera visto implicado en las guerras de los Tonks. Quiero que vuelvas a casa y esperes allí, instruyó Vannevar a Margaret. Pensaba ir en busca de Sweet y llevárselo al hotel a rastras. Yo también quiero ir. No. Te he dicho que vayas a casa, estarás más segura. Enfadada, Margaret pataleó y fulminó a Vannevar con la mirada, pero este no dijo nada, sino que se limitó a esperar a que ella entrara en razón. Su silencio no consiguió más que espolear la rabia de su chiquilla, que dio media vuelta y se alejó a largas zancadas. Vannevar la observó por un momento, antes de encaminarse hacia el sur, hacia Chinatown. Escaló a los tejados, corrió en silencio por ellos, saltando por encima de las calles sin dificultad, buscando por todas partes al desobediente Sweet.
Por fin lo divisó, a cierta distancia, bajando por una calle a la carrera antes de meterse en un lóbrego callejón. Vannevar cogió un atajo por los tejados y llegó al escenario a tiempo de ver cómo Sweet trasponía un umbral inmerso en las tinieblas. Un par de segundos después doblaba Sullivan la misma esquina, moviéndose sigiloso, siguiendo la pista de Sweet. Ajeno a la emboscada que le habían tendido, el irlandés pasó junto al escondrijo de Sweet. Vannevar tenía que intervenir. ¡Alto!, exclamó. Al escuchar su voz, Sullivan giró en redondo, sorprendido, reparando por casualidad en Sweet, que se abalanzaba sobre él desde el umbral cercano. «¡Deteneos!», gritó Vannevar, saltando desde el borde del edificio, aterrizando en el callejón. Pero los dos rivales, obsesionados por satisfacer sus ansias de venganza, no le prestaron atención. Sweet era un hombre fuerte, equiparable en tamaño a Sullivan, pero carecía de la ferocidad y el instinto de supervivencia animal del irlandés. Sweet vacilaría antes de machacar a alguien con sus puños. Sullivan no se lo pensaría dos veces, ni antes ni después de hacerlo. En el momento en que los pies de Vannevar tocaban el pavimento, Sullivan recibía la embestida de Sweet y, girando con el impulso, levantó en vilo a su contrincante y lo arrojó al suelo sin contemplaciones. A continuación, Sullivan se lanzó sobre el abatido Sweet y le aplastó la garganta con la rodilla, al tiempo que desenfundaba el enorme cuchillo que llevaba siempre consigo. Su hoja resplandeció en la penumbra. Vannevar volvió a gritar, pero el cuchillo ya descendía para clavarse en el corazón de Sweet. Un poderoso segundo golpe y la cabeza de Sweet se apartó rodando de su cuerpo. «¡No!», exclamó Vannevar, corriendo hacia ellos. Sullivan levantó la cabeza y, al reconocer a Vannevar, profirió un siseo antes de volverse y huir del lugar. Vannevar no se molestó en perseguirlo, sino que se detuvo para examinar al derrotado Sweet. Estaba muerto. Empalado y decapitado, era imposible que volviera a la vida. Ante los ojos de Vannevar, el cuerpo de Sweet comenzó a disolverse y descomponerse, reduciéndose a la nada. «¡Cabrón!», aulló alguien desde lo alto de uno de los tejados. Vannevar alzó la mirada y vio a Margaret, que lo observaba. Volvió a gritar: «¡Eres un hijo de puta! He visto lo que has hecho. ¡Traidor!». Antes de que Vannevar pudiera explicar nada, su chiquilla se apartó del alero del tejado y se perdió de vista, corriendo en dirección a su hogar. La encontró en el hotel, pero Margaret se negaba a dirigirle la palabra y sus explicaciones caían en oídos sordos. Convencida de que la intromisión de Vannevar había provocado la muerte de Sweet, hizo las maletas y, a la noche siguiente, se marchó para alojarse en alguna parte del ensanche occidental, como invitada del joven bruja al que conociera aquella noche en la mansión de Marie. La noticia de la destrucción de Sweet llegó a oídos de la primogenitura, Cyrano, que aprovechó la situación para condenar públicamente a Vannevar. Se refirió a él como un ser sin corazón e indigno del respeto de los demás vástagos. En privado, comenzó a urdir la caída de Vannevar. Pero el Ventrue había dejado de intervenir en las guerras Tong, y pronto, como había prometido con, la viuda y el abuelo llegaron a un acuerdo para compartir el territorio. Las guerras de los Tong se prolongarían de forma intermitente durante otros 30 años, pero jamás volverían a recibir el respaldo de ningún miembro de la estirpe.